Cuando uno va hacia y dice, bueno, sí, yo soy muy importante, pero ¿cómo le sirvo a mi familia? ¿Cómo le sirvo a mi pareja? ¿Cómo le sirvo a mis hijos? ¿Cómo le sirvo a mis vecinos? Ese sentido de comunidad y de servicio también lo tenemos que recuperar. Cuando mi esposa estuvo embarazada, después de que nació nuestra hija, nos llegó la cuentica al hospital Wow. y ahí es cuando uno se da cuenta que el sistema de salud colombiano pronto no era el mejor del mundo, pero lo estábamos haciendo bien. ¿Tienen pico y placa? Un día, Sí, un tienen. día. Yo pensé que eso era como un invento colombiano. No, no, un día, pero tampoco es muy efectivo. Propone como país posible que nos convirtamos en el tigre latinoamericano. ¿Qué tal? Tenemos todo el potencial. Vietnam tenía las mismas condiciones de Colombia en los 70. Hoy en día exporta más café, exporta más textiles, entonces uno puede decir, bueno, pero es que acá protegemos más al trabajador. De acuerdo, pero Colombia puede. Hoy nos acompaña Juan Pablo Camacho, un gran amigo de la Corporación Pensamiento Siglo XXI, con quien inauguraremos estos podcasts Barómetro País Posible. Es un gusto, Juan Pablo, que estés acá. Muchas gracias por la invitación a los miembros de la corporación, a todo el equipo. Contar contigo es súper especial por lo que representas. Una persona joven que comenzó casi recién salido del colegio a hacer política por Colombia, que fuera de eso tiene pues el espíritu de su mamá y de su papá incluido en pensar por Colombia y que bueno, en esta coyuntura, además de que logras hacer la maestría en London School of Economics, además de tus estudios en el CESA y en la Javeriana, pues tienes una circunstancia súper especial que encuentras el amor de tu vida en la universidad y terminas viviendo en Filipinas, donde tienes una bebé hermosa. Y, y entonces aquí queremos enfocarnos un poco en cómo ese espíritu político, esas ganas de hacer política pública por el país, de presentar propuestas, las enfocamos pensando un poco por qué Filipinas logra unas cosas, por qué Colombia logra otras y cómo podemos llegar a presentar en esta coyuntura electoral de verdad un acuerdo sobre lo fundamental, unas propuestas concretas. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos una ley de planeación tan juiciosa. Eh, porque a veces prometemos muchas obras y se quedan en el camino? Sí, la planeación es espectacular, pero no hay ejecución. Entonces, si al señor que exporta hierbabuena en Chipaque, Cundinamarca, el municipio no es capaz de darle la placa huella y el departamento no es capaz de construir la vía terciaria, pues de nada sirve tener una doble calzada que conecte al puerto de Buenaventura, porque igual los costos logísticos de sacar ese producto van a ser muy caros, los fletes. Por otro lado, tampoco tenemos ferrocarriles, todavía nos queda difícil cruzar las cordilleras, a pesar de que se inauguró el túnel de la línea hace poco. Entonces, Colombia ha hecho un gran esfuerzo, especialmente desde que está en vigencia la ley de APPs, de asociaciones público-privadas, pero creo que sí nos falta un esfuerzo ejecutivo y voluntad política para sacar adelante. El tema es que no, el gasto de inversión es muy pequeño en el país y el presupuesto de funcionamiento es casi el 60% del presupuesto total de la nación. Entonces ahí tenemos ese cuello de botella. Se suele decir, ¿no? Que Colombia es un país de regiones y uno ve siempre como la puja en el Congreso cuando está pues aprobando presupuestos y ruegan los congresistas por vías terciarias. Pero ¿qué pasa? Uno todavía ve caminos veredales donde pues le toca ir en el Gran Campero porque es muy difícil de atravesar. ¿Qué quid tiene Filipinas en ese sentido? Yo creería que Filipinas es un país más centralista que Colombia. Acá nos quejamos de que el presidente tiene mucho poder, de que las regiones deberían tener más competencias, pero tienen competencia electoral, fiscal, manejan educación, manejan salud. Hay unos departamentos que les va mejor que a otros, hay unos departamentos que tienen más recursos que otros,
pero yo creo que el éxito en infraestructura de Filipinas es que es manejado por el gobierno central y ellos son los que definen cuáles son las obras que se tienen que hacer. No estoy diciendo que eso es lo que Colombia necesita, pero esa es la diferencia que yo veo. Ahorita con la ley de competencias, Sí, entiendo que se va. le da mucha más autonomía a las regiones. Eso se va a traducir en obras, o por supuesto no el ferrocarril que decían de Buenaventura a Barranquilla, no creo, Sí, pero eso se va a traducir en obras, no sé. sí, yo precisamente estaba pensando lo mismo. O sea, con el proyecto de acto o el proyecto no, ya el acto legislativo de darle más ingresos a las regiones, eh, pues no se ha podido sacar la ley de competencias para comenzar, ¿no? Entonces ya va a pasar al otro gobierno esa responsabilidad, pero sí hay como unas ganas fuertes de descentralizar, entre comillas, un poco al país. ¿Tú crees que ese debería ser un punto de un acuerdo sobre la fundamental dentro de toda esta dispersión de candidatos que hay? Yo creo que el acuerdo sobre lo fundamental debe ser en infraestructura para el desarrollo del país. ¿Cómo hacemos que nuestros bienes y servicios puedan ser transados más baratos, más rápido, de manera más eficiente y así mejorar la balanza comercial, así mejorar nuestra capacidad exportadora? Y si es necesario inclusive una reindustrialización, eso hay que hablar. En el tema de las competencias de los departamentos, yo sí creo que las regiones deberían tener autonomía de definir su educación, su salud, su sistema de salud, o su operación, perdón, porque el sistema de salud está regido por la ley 100, pero sí creo que los departamentos deberían tener más competencias en las que el gobierno nacional, evidentemente, como decías antes, no ha llegado. Hay veredas sin luz, hay municipios sin hospitales, hay pueblos sin colegios. Entonces, en ese sentido, sí creo que la descentralización debe avanzar hacia esas competencias, pero en materia de infraestructura, como se requieren de inversiones tan grandes, ¿Mm? de pronto sí el gobierno central, en compañía del sector privado y de la banca multilateral, deben ser quienes lideren la batuta del desarrollo de la infraestructura. Sí. Pues la ley de competencias es difícil de entender como, o sea, tiene que ser un trabajo demasiado juicioso, ¿no? Porque como yo lo entiendo un poco, es un ponqué, es el mismo ponqué el que se quiere repartir. Entonces, si le damos esas responsabilidades a las regiones, ¿hasta qué punto toda esa estructura que tiene el centro, cómo hace para soltarla? O sea, es una presión fiscal muy grande porque va a ser difícil que realmente se conserve el mismo ponqué, sino que más bien tengan que echarle más harina y tengan que, pues, de alguna manera incentivar los ingresos que no se va a ver cómo, sobre todo con pues, es precisamente donde los candidatos tendrán que observar o plantearse dentro de este acuerdo sobre lo fundamental, cómo se va a manejar esa situación. Y lo que dices es muy importante, que son los mismos recursos, no es que los departamentos vayan a tener recursos nuevos. Entonces, ¿cómo hace uno para que los departamentos de pronto puedan generar una sostenibilidad fiscal sin contraer la productividad, sin claro, ponerle más Mm. impuestos a las empresas, a las personas? Entonces, cuando uno mira eso, dice, bueno, los departamentos no tienen la capacidad de recaudar impuestos. El presupuesto nacional es bastante limitado y, como dijimos, Ujú. está atrapado por la burocracia. Entonces, y además, tiene los departamentos la capacidad técnica, entonces uno diría, Santander sí, el Atlántico ha demostrado cosas, Antioquia sí, tal vez Cundinamarca, de pronto el Valle, pero hay muchos departamentos que definitivamente no tienen la capacidad. Cuando yo estuve en la Superintendencia de Servicios Públicos, que estuve en los municipios más pobres del país, pues no había internet en las alcaldías, los acueductos eran manejados por la comunidad, pero no había ningún seguimiento financiero ni operativo. Y si uno traduce eso a 700 municipios que están en esa condición, pues uno diría, si el gobierno nacional no puede, ¿será que el gobierno departamental puede? No Sí, sé, no sé. sí, yo creo que ahí tiene que ver mucho como realmente las responsabilidades que se le van a dar pues a las regiones, a las alcaldías, a las gobernaciones.
y porque es que es difícil, es algo que no se podía sacar, pienso yo, ¿no? De un momento para otro, como tan rápido, pues porque por eso que decimos, se trata del La mismo con gradual, qué, el principio de gradualidad, ¿cómo lo van a aplicar? sí. Y también, bueno, vamos a descentralizar del gobierno nacional a los departamentos o a los municipios. ¿Qué hacen mejor los municipios? ¿Qué hacen mejor los departamentos? Pero a veces la ley puede ser la ley y es una y no se puede negociar, pero en la práctica y en la ejecución, pues supongo que van a haber muchas iteraciones. Que la gente decida en su territorio me parece que es el deber ser de la democracia, pero en la práctica, pues vamos a ver si pueden hacerlo mejor que el gobierno nacional. Me parece curioso que usas mucho como la palabra de, o sea, uno podría decir simplemente, jalémosle a la infraestructura con un foco, pues muy empecinados en la infraestructura y en aumentar, digamos, el presupuesto de inversión, pero, pero enfatizas mucho desarrollo. ¿Por qué la palabra desarrollo? La palabra desarrollo, porque creo que el fin, em, la política no es un fin sino un medio. ¿Un medio para qué? Para que todos vivamos y convivamos mejor. Entonces, la razón de ser del Estado es garantizar los derechos de las personas y ayudar al progreso de la comunidad que hace parte del Estado. Básicamente, esa es la razón de ser. Y tiene que ser, en vez de un ancla para el desarrollo, tiene que ser un motor de desarrollo. ¿Y por qué desarrollo? Porque todos queremos estar mejor educados, todos queremos vivir en una mejor casa, todos queremos poder intercambiar bienes y servicios de la manera más eficiente, todos queremos tener un buen medio ambiente, todos queremos tener un buen sistema de salud. Y para que eso pase necesitamos producir más. Y a veces nosotros confundimos plata con productividad. Productividad es, de nuevo, intercambiar bienes y servicios de la manera más rápida y más barata. Y para que eso sea posible, se necesita inversión e inversión en capital, porque eso es lo que hace que podamos construir más rápido, que podamos sacar nuestros productos más baratos, que podamos hacer rendir más el trabajo. Entonces, con desarrollo, si hay desarrollismo, como lo llamaba por como Hurtado, el país va a vivir mejor, las familias van a vivir mejor, las personas van a vivir mejor. Y si eso pasa, pues debería haber paz Sí. y prosperidad. Entonces, un país tiene que pensar en grande, en cómo vamos a generar valor agregado. ¿Por qué nos da miedo ensamblar un carro de marca colombiana? Porque es muy caro, seguramente. Pero tenemos que perder el miedo a, o A sea, pensar en a grande. pensar en grande. A pensar en grande, invertir, ¿Te necesitamos gusta inversión. manejar en Filipinas? No, no me gusta Porque, manejar en general, pero los trancones de Filipinas son iguales a los de Colombia, terribles. o sea, falta todo, potenciar más la infraestructura, o sea, Pero en o la los ciudad, en recursos. Manila, ya en las carreteras sí es mucho más fácil. Hay unas triple calzadas que uno va a 120 kilómetros por hora y no lo siente. Y lo que uno se demora aquí de Bogotá a Girardot, allá cubre la distancia de Bogotá a Cartagena, a Medellín. Entonces, en las vías intermunicipales e interdepartamentales sí es mucho más eficiente la infraestructura filipina. ¿Tienen pico y placa? Un día, Sí, un tienen. día. Yo pensé que eso era como un invento colombiano. No, no, un día, pero tampoco es muy efectivo. Tampoco es muy efectivo. ¿Qué pasa? De pronto pitan menos, se ponen menos bravos en la carretera, pero es el mismo trancón. ¿Sí? ¿Y el transporte público cómo es? Hay un sindicato de un transporte que se llama Jeepneys, que son como unas chivas típicas de allá. Es difícil porque están muy organizados, pero no es lo más eficiente. Entonces, en vez de un bus, uno se sube atrás, paga algo muy barato y lo lleva al Jeepney. Tienen metro en la ciudad, pero no conecta, son tres líneas, dos líneas o tres líneas que no conectan toda la ciudad, pero ya tienen metro. Ok. ¿Y tú crees que el ecosistema Transmilenio Metro termina siendo eficiente? Sí, pues en el mundo ideal tendríamos 10 líneas de metro subterráneo y no ocuparíamos el espacio donde deberían pasar los carros o los árboles o los peatones o los ciclistas, pero creo que igual el Transmilenio sí es mucho más eficiente que el carro particular o que los buses públicos y ahorita complementándose con el metro, con la línea que viene y con las posteriores, uno diría que
debería mejorar la movilidad en Bogotá. De todas maneras, el tema de Bogotá es que es una ciudad planeada para 5 millones y ya son Sí, 10. sí. ¿Cuántos Eh, habitantes tiene Filipinas? Filipinas, 115 millones. 115 millones. Y Manila, Metro Manila es una ciudad de 20 millones, pero es una ciudad de ciudades. Entonces, en vez de la localidad de Chapinero, la localidad de Sí, Súbano es Makati, Taguig City, Pasig, bueno, tienen, que son cities, son varias ciudades, Manila como tal, y cada una tiene su propio gobierno. Entonces, a veces la planeación, digamos que por ejemplo en eso Bogotá lo hace un poco mejor, los parques, las vías dentro de la ciudad. mm, Eh, sí, ok, entonces, 115 millones, ¿no? sí, y creciendo, tasa de natalidad positiva, Sí, promedio de edad 25 años, crecimiento económico del 6%, todos saben inglés, que, adoptan la tecnología. Lo único es que el PIB per cápita todavía Colombia les va ganando. Pero si nos wow. dormimos, ¿Y es un país joven? sí, 25 años el promedio Sí. de edad. Entonces, claro, hay esos factores demográficos en los que uno no puede competir porque son naturales al territorio, pero pues sí, pues sí hay unas políticas que se pueden adoptar para valorar el crecimiento. Y no hay límite, tengan un hijo, tengan dos hijos o No, incentivo, no. no. Que eso también es un problema social, ¿no? Hay muchas familias de bajos recursos, porque digamos allá los sueldos no son los más costosos, entonces eso también los hace muy competitivos, pero Mm, por otro lado la calidad de vida de muchas personas se ve afectada, que son muy resilientes y muy trabajadores, y hay cierta cohesión social, pero sí se ve muchas familias de escasos recursos con muchísimos hijos. ok. Y bueno, pensemos, digamos, en la infraestructura de salud y el sistema de salud que seguramente va a ser un punto sin duda de un acuerdo sobre lo fundamental si se lograra cohesionar dentro de todas estas coaliciones de candidatos en Colombia. Eh, ¿Cómo es la salud allá? ¿Cómo ves la salud acá en Colombia? Pues la salud en Filipinas, menos mal no me he enfermado porque es un calor de 40 grados como en Honda, Tolima, pero cuando mi esposa estuvo embarazada después de que nació nuestra hija, nos llegó la cuentica al hospital Wow. y ahí es cuando uno se da cuenta que el sistema de salud colombiano pronto no era el mejor del mundo, pero lo estábamos haciendo bien. Por supuesto, habían filas, había corrupción, se estaba mejorando, pero, por ejemplo, la respuesta en la pandemia, el acceso, porque entonces el Estado tiene que garantizar el derecho a la salud. Y hay dos maneras de garantizarlo. O el Estado opera, o el Estado financia, o ambas, o un sistema mixto. En Colombia existe el sistema mixto por la ley 100, Ujú, y es un sistema que falla en gestión y en corrupción, pero que funciona. La ley 100 funciona, ha aumentado la cobertura, la calidad, los precios. En general, en Colombia hay un muy buen sistema de salud que ahorita lo quieren cambiar. Yo entiendo que el presidente Petro quiere pasar a un modelo preventivo, eso ujú, está, digamos, muy bien, pero acabar con las EPS privadas y con los operadores privados de la salud no solo puede generar sobrecostos, sino ineficiencias em, fiscales y del mismo servicio. Y mucha gente se ha muerto esperando a que lo atiendan en este cambio abrupto del sistema de salud. Y yo sí prefiero la ley 100 mejor gestionada, que un sistema como el de Estados Unidos o como el de Filipinas, que donde uno se enferme y sí. no tenga para pagar la cuenta, se quebró y ahí quedó. Porque además recordemos que el Estado es el último asegurador de la comunidad. Si el Estado no asegura, no hay nada que hacer. Y la gente se quiebra porque se rompe, se fractura una pierna. Y entonces 3 generaciones pausadas en movilidad social. Eso no puede ser. Yo sí creo que un acuerdo sobre lo fundamental es volver al sistema de salud previo al gobierno Petro y mejorarlo, siempre. Control político, con ejecución, con gestión, con voluntad. Tú también hablabas mucho de la planificación como un hecho importante dentro y el mismo Álvaro Gómez lo hablaba en el acuerdo sobre lo fundamental original, porque pues se le está agregando muchísimas arandelas y pues adaptándolo al mundo de ahora.
Yo creo que tu esposa ha trabajado mucho en temas como de planeación también y podría, digamos, eventualmente que se vinieran a Colombia, podría aportarle a nuestro país. Así es. Yo creo que en Colombia a veces confundimos libertad con falta de planeación. Yo creo que estamos en un país libre y democrático, una de las democracias más longevas de Latinoamérica, pero la planeación es muy importante y creo que el DNP hace un muy buen trabajo. Y en Filipinas, mi esposa trabajaba para el Ministerio de Hacienda, para el Department of Finance, y era la encargada de negociar los préstamos multilaterales con el Banco Mundial, con el Asian Development Bank, que es como el BID de asiático, Ujú. para las obras de infraestructura. Entonces, Filipinas tenía un plan de infraestructura donde gastan el 6%, 5% del PIB, se llama Build, 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 y bueno, ella era la que negociaba los términos Guau, de esos préstamos ¿cuántos años gigantes. tiene? 34. Dios, y ha hecho todo eso con sí, Sí, pues de hecho ya estuvo becada por el gobierno británico y nos conocimos en la maestría en Londres, porque fue una de las que se inventó el negocio de las vacunas, el contrato de las vacunas en Filipinas en la pandemia, para que las vacunas le salieran baratas al gobierno y pudiera atender a la población. Entonces, digamos que era una estrella en el gobierno y se pasó al sector privado. Pero bueno, eso es para otra conversación. sí, sí, donde también se puede aprender mucho. Sí, claro, yo creo que la gente a veces dice, no, que privado o público y hay esa pelea y al final es una relación simbiótica. Si es virtuosa, todo el mundo se beneficia, hay provisión de bienes públicos y hay progreso económico. Si es viciosa, pues de corrupción, de subdesarrollo, pobreza, pero no es que uno sea bueno o otro sea malo, es cómo usamos esas herramientas y esos sistemas para el mejoramiento de la vida de las personas en una comunidad justa y próspera. Ya. ¿Y allá hay APPs o? Sí, sí hay apps y las usan sobre todo para vías, pero pues, yo creo que la aplicación de apps puede ser para muchísimas cosas. Hasta ahora está comenzando, tanto allá como acá. Sí, correcto, de acuerdo. No, pues tratemos de hacer como una conclusión para presentar como país posible de qué podríamos plantear como ese acuerdo sobre lo fundamental como para entregarle al próximo presidente del país. Sí, yo creo que ahorita todos estamos que la coalición, que es en contra de este, pero ¿cuál es el país que queremos? Y yo creo que ahí nos perdimos. Em, yo tengo una teoría y es que desde el presidente López Pumarejo, con la función social de la propiedad, hasta el refuerzo de la Constitución del 91 de garantizar los derechos fundamentales, lo cual es fabuloso y es una de las constituciones más modernas del mundo, Colombia está de facto en una socialdemocracia. Me van a decir, "¿Pero ¿cómo va a decir que una socialdemocracia si hay tanta pobreza, tanta Sí. desigualdad? Pero sí está el sistema. Lo que pasa es que no tenemos la plata para financiarlo. Necesitamos producir más. Y el acuerdo al que debe llegar el siguiente presidente es cómo vamos a producir más, cómo vamos a exportar más, cómo nos vamos a desarrollar. Menos impuestos, sin duda alguna, para hacer un símil con Filipinas, allá el impuesto de renta es directo desde el 25%. El IVA es de entre el 8 y el 12 dependiendo de Mm. los bienes y los servicios. Pero uno dice, bueno, si se bajan los impuestos tampoco es que vayamos a volvernos más competitivos de la noche a la mañana. Entonces, dos, hay que reducir el gasto burocrático, sin duda alguna. Eh, ahorita tengo una propuesta sobre esa para concluyamos. Ujú. Tres, muchísima más inversión pública en infraestructura. Y cuatro, volver como a un acuerdo social de, bueno, listo, tenemos estos derechos, pero también pensemos qué obligaciones tenemos con el país, con Ujú. nuestra familia y cómo podemos volver a generar esa cohesión como comunidad colombiana para salir adelante. ¿Y todo el mundo paga impuestos o? Los empleados, hay mucha informalidad también, ahorita se me escapa la cifra, no sé si más que en Colombia, no creo, pero también hay mucha informalidad, pero allá le quitan a los empleados antes de que les llegue el salario el 25%. Uy, pero Es alto. altísimo. Y no hay progresividad. Uno diría, entre más ganan, más pagan, no, el 25. Entonces no digo que haya que hacer copy-paste, pero definitivamente
si los impuestos en Colombia no son competitivos para los formales. Y si seguimos castigando al que produce y protegiendo a las grandes empresas, nunca va a haber competitividad y todo el mundo estará en la informalidad. Y así también es muy difícil desarrollarse. O sea, hay mucha gente que le toca trabajar durísimo vendiendo chancletas en la calle para hacerse la vida, que son personas admirables, honestas, pero definitivamente eso no genera valor agregado a la economía. Y hablabas también de productividad, cómo es la educación, o sea, cómo podemos, o sea, qué podríamos absorber un poco de virtudes en la educación, que es donde también, pues, es motor para el desarrollo o el desarrollismo que tú hablas. En las pruebas PISA, creo que todavía a Filipinas le va un poco peor que a Colombia, pero tienen como una disciplina, se concentran, porque el colombiano es muy trabajador, madrugador, pero nos dispersamos y nos gusta el tintico y hablar del fútbol colombiano y tal. Allá, cuando se sientan a trabajar, es a trabajar. Y, y ya no solo hablando de Filipinas, sino del sudeste asiático, inclusive de Asia en general, sí tienen muy fuerte el tema de inglés. En Filipinas todo el mundo habla inglés, por ejemplo. Y el tema de habilidades técnicas, matemáticas específicamente, que eso sí le genera a uno, si uno, el lenguaje de los negocios es el lenguaje de los números, inclusive el lenguaje del Estado es el lenguaje de los números. Si uno no entiende ese estado del arte y esas cifras en ingeniería, en finanzas, en operaciones, es muy difícil hacer un plan estructurado para producir bien. Porque es que desde vender almojábanas hasta producir combustible sostenible para aviación, se requiere tener esa capacidad técnica de entender el negocio. Sí, entonces, si no estamos educados y no nos va bien matemáticas, ¿cómo podemos producir? Si ¿Y no podemos hablar inglés para hablar con socios extranjeros, cuántos ¿cómo idiomas podemos? hablan? Tiene muchos dialectos, pero el oficial es el tagalo y el inglés. Fueron colonia española 300 años, en 1900 pasaron a control de Estados Unidos y los gringos les prohibieron enseñar español en los colegios. Pero un tercio del lenguaje es en español. Entonces dicen mesa, maleta, cubiertos, precio, servicio, y es muy chistoso porque es una cultura muy similar. Son católicos, un país tropical, subdesarrollo, son amables, es muy similar a Mm, Colombia. increíble. Sí. Acá nos gusta un poquito más la fiesta, eso sí. Sí, Y se me acaba de ocurrir algo, y si uno propone como país posible que nos convirtamos en el tigre latinoamericano, ¿qué tal? tenemos todo el potencial. Vietnam tenía las mismas condiciones de Colombia en los 70. Hoy en día exporta más café, exporta más textiles, entonces uno puede decir, bueno, pero es que acá protegemos más al trabajador. De acuerdo, pero Colombia puede. Tenemos la creatividad, la capacidad de trabajo, los recursos. Necesitamos, yo creo que, mejorar muchísimo en educación, pero eso es un programa a largo plazo. Y definitivamente lo que hablábamos de la infraestructura, si no puedo sacar la papa, es mucho menos voy a poder montar una fábrica. Entonces ahí creo que el Estado tiene un... Pero se requiere como mucha voluntad política, ¿no? O sea, pues tal vez como decías al principio, como realmente tener un pensamiento de qué país queremos. Yo no sé hasta qué punto ahorita que se habla tanto de las encuestas, si hicieran una encuesta de qué país queremos, es que tal vez ninguno, como que las personas no lo pensamos o nos concentramos pues muchísimo en los temas de seguridad, pues de donde parte pues todos los derechos y empezando por el derecho a la vida, pero tal vez estamos tan marcados por esto que dejamos de pensar en el país que soñamos. Eh, no sé si eso es lo que influye en podernos convertir en ese tigre latinoamericano. o sea, Colombia lo llamaban el Tíbet latinoamericano porque estábamos cerrados al comercio exterior hace no muchos años y nos hemos ido abriendo desde los 90 con la apertura de Gaviria, después con la creación del Ministerio de Comercio. Ese país que soñamos, claro, si tú estás viviendo el día a día, tienes que pensar en cómo llevar la comida a la casa. Es muy difícil pensar a largo plazo. Empecemos por ahí. Pero si no hacemos inversiones a largo plazo y no producimos más, tampoco podemos tener un país más igual.
yo creo que la gente si le preguntan qué país quieren un país más seguro, quieren un país donde dejen trabajar, quieren un país con buena educación y con la salud garantizada. Yo creo que Sí, esos cuatro son esenciales, pero ¿cómo llegamos a eso? También queremos, todos queremos igualdad, pero la igualdad desafortunadamente no es algo natural. Tenemos que generar las condiciones para que la gente pueda competir, para que la gente pueda cooperar, para que haya más y mejores empresas y balancear un poquito más las cargas. Pero si no hay plata porque no producimos, pues lo que vamos a repartir es pobreza. Entonces, el Estado tiene que empezar por organizar la casa, seguridad, educación, salud y libertad. de acuerdo. Me gusta. Sí, me gusta. Sí, nos toca Me gusta. trabajar por el país. Y bueno, y ahora partes de nuevo a Filipinas y cómo vas a tener el corazón en Colombia político, digo yo. So, con mi esposa, que también pues, hizo maestría en políticas públicas, tengo esa conversación constantemente. Vamos que allá vivo con mucho amor, mucha paz, estabilidad, pero todos los días estoy pensando en el país. Todos los días veo las noticias y veo lo que pasa y duele porque es un país extraordinario, con muchas oportunidades, pero la violencia nos sigue azotando. Estamos creciendo al 2%, que no es aceptable en el siglo XXI y tenemos una oportunidad, o nos volvemos el tigre latinoamericano en los siguientes 15, 20 años, pero empezando hoy, o nos quedamos en el día a día. Eventualmente volveremos, porque mi esposa está aprendiendo español los domingos. Tenemos la Mm, condición de que cuando volvamos a Colombia, una Navidad aquí, una Navidad allá, pero definitivamente uno tiene que volver al país o a hacer política, porque si no, uno se la hacen, y si no es hacer política, a hacer empresa, o a trabajar en el Estado, o a hacer algo que mejore la, la calidad de vida de los ciudadanos. Al final uno viene a la vida a sentirse útil y a servirle a los demás, que eso es otra lección que he aprendido en Asia. Usualmente uno, y en el mundo occidental, en Londres, en mm, Bogotá, donde sea, no, mis derechos y yo y mi carrera, y tal, que eso es muy importante, que vivimos en una sociedad libre, una democracia liberal. Pero cuando uno va hacia y dice, bueno, sí, yo es muy importante, pero ¿cómo le sirvo a mi familia? ¿Cómo le sirvo a mi pareja? ¿Cómo le sirvo a mis hijos? ¿Cómo le sirvo a mis vecinos? Ese sentido de comunidad y de servicio también lo tenemos que recuperar. sí. Yo pensaba un poco también como un movimiento cultural, o sea, como, oiga, no, eh, dejemos de hacer conejo en tantas cosas, o sea, desde pasar la calle por la cebra, eh, respetar el Transmilenio, tantas cosas que terminan volviéndose naturales y pues Álvaro Gómez hablaba de la ética, ¿no? Eh, pero yo creo que debíamos tener como un cambio así, o sea, tiene que ser con propósito, eh, pero cómo lograrlo es el punto, ¿no? Que vuelva la ética de Álvaro Gómez y los programas pedagógicos de Mocos. Exacto, Sí, estaba pensando, sí, porque es muy extraño en el siglo XX, a pesar de que hubo dos guerras mundiales, a medida que había progreso económico, había progreso social, ético, cultural, y nos fuimos como civilizando en derechos humanos, en integración comercial, se abrieron las fronteras, se creó la ONU, se creó la Unión Europea, Latinoamérica, digamos que tuvo otros retos, pero íbamos como cohesionados, pero ahora uno ve que hay más progreso material, no para todo el mundo. Entonces, el iPhone es más barato, la lavadora es más barata, el televisor es más barato, otras cosas son más caras, pero el consenso ético, comunitario, em, la educación cívica, de conocer la democracia, la constitución, las normas de tránsito, se nos ha perdido. No, no todo el mundo comete errores, somos humanos, pero de acuerdo, no hay ese acuerdo ético de cómo, del deber ser. Y en el caso particular de Colombia, yo también creo que la plata ilegal, la plata fácil, la plata rápida, ha erosionado muchísimo esos valores judeocristianos, sí, occidentales del trabajo.
del respeto al otro, de la equidad, y eso de acuerdo, eso va más allá de las políticas públicas, más allá del Estado, que tiene el deber de incentivarlo, pero es desde la sociedad civil cómo llegamos a ese acuerdo cultural de tratarnos mejor y de servirle al prójimo. No se trata de que seamos la Madre Teresa de Calcuta, todos tenemos nuestras obligaciones y nuestras cosas, pero hay que volver a unos mínimos de civismo. Eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Y allá tienen alguna clase específica o esta tradición un poco asiática donde pues se venera tanto a los abuelos, se respetan tanto, hacen pues son un motivo de educación importante? Los mayores de 60 años, todos tienen un carnet de Filipinas y tienen 25% de descuento en casi todos los productos. En supermercado, en salud, Mm. en restaurantes, las familias absolutamente unidas. Yo me tengo que referir a mis suegros como papá y mamá y Ah, saludarlos con sí, una venia en la frente. Rezan antes de cada comida, pero no lo imponen, pero rezan antes de cada comida. em, Muy familiares, un respeto a la familia impresionante, católicos, pero también con el contraste de dejar a la gente ser. Entonces es un matriarcado familiar, es raro, eso es un contraste raro, pero sí hay esa cohesión social, uno no ve una lucha de clases eh, como las que hay acá, que no estoy que diciendo que sea no sean sensible legítimas a veces, pero hay cohesión social y hay familia, hay valores muy claros. y que sea motivado negativamente, tal vez. En, La lucha, pues sí, en Colombia. así, Sí, sí, una cosa es buscar una mejor educación, una mejor salud, exacto. oportunidades, que es legítimo, La participación legítima y otra cosa es destruir al empresario que con mucho esfuerzo llega a final de mes a pagar la nómina, como mal visto, ¿no? o a bloquear el aeropuerto, que es la nueva moda. Y, y entonces, Cierto. listo, mis derechos, pues y los derechos de los demás. Te invito a que hagas un cierre, como yo quisiera entregarle al presidente, al próximo presidente, este acuerdo sobre lo fundamental. Bueno, Elisa, de mi parte y del parte de la corporación, porque creo que somos un grupo de personas Sí, que llevamos pensando en el país. 21 años lleva la corporación, exacto. tal vez yo me vinculé mucho más tarde. No, pues, Sí, pero al final el acuerdo es Colombia sí es posible, Colombia tiene todas las posibilidades, somos la democracia más longeva de Latinoamérica, una de las más longevas del mundo, más a pesar de los retos. Tenemos una capacidad e infraestructura institucional robusta y en muchos casos moderna. Hay unos cuellos de botella y tenemos que poner la casa en orden. En una campaña que hice hace mucho tiempo al Consejo de Bogotá, mi lema era Ordenemos el futuro. Entonces, mi acuerdo sobre los fundamentales ponga la casa en orden para pensar en el futuro. Seguridad, menos impuestos, más infraestructura, más desarrollo y cohesión social. Un nuevo acuerdo sobre ética pública y civismo. Y por supuesto mejorar la educación siempre, recuperar el sistema de salud. Colombia sí es posible. Y llevamos avanzando 30 y 50 años, pero hay que avanzar más y hay que mejorar nuestra convivencia y nuestra, sin duda alguna. Y todos tenemos que poner de nuestra parte desde el sector público, privado, artístico, desde donde sea. no, Eso. Juan Pablo, un gusto que hubieras estado acá, poderte agarrar casi antecitos del avión Sí, así. de salida, pero pues fue un placer y pues invitamos a toda nuestra audiencia a hacer todos los comentarios que quieran, que vayan pensando también en cuál sería su acuerdo sobre lo fundamental, porque creemos en un país posible. Entonces, pues muchas gracias y bienvenido, bienvenido a colaborar en todo esto que estamos haciendo, en Talante también, para Aquí que será. escribas y ahorita no hay límites en el mundo, entonces estaremos plenamente conectados. Muchas gracias, María Elisa, a todo el equipo y estaré volviendo a Colombia pronto a que sigamos trabajando por la democracia. Perfecto, muy bien.
Colombia, país posible.